Arepa Venezuela, contando las verdades de un venezolano. Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Arepa Venezuela. Los invito a suscribirse y a activar las notificaciones. Me alegra encontrarme de nuevo con ustedes por esta vía. Hoy les hablaré de algo que suena bastante espantoso por el título, Venezuela es un infierno, pero que en realidad no se aleja mucho de lo que es cierto, de lo que a diario padecen los venezolanos. Un nuevo estudio halló que el 90% de los 31 millones de venezolanos viven en la pobreza y que los ciudadanos perdieron en promedio casi 24 libras de peso el año pasado. Las enfermedades crónicas e infecciosas son comunes y los hospitales carecen de suministros adecuados para atender a los pacientes. La inflación es del 4000% y hasta los militares y los que eran leales a Maduro están desesperados por encontrar comida. Aproximadamente 1.2 millones de refugiados han huido de la crisis en Venezuela hacia países vecinos en los años pasados. La mayor parte ha emigrado a Colombia y Brasil. Y si esto fuera poco, más de 4 millones de venezolanos han escapado del país desde que la narcodictadura castrochavista se implantó en Venezuela. La posibilidad de que se reanuden alzamientos populares o protestas violentas en Venezuela en cualquier momento es palpable. Y si a mí me preguntan, pienso que una de las posibilidades en las cuales este gobierno pudiera llegar a su fin es a través de un alzamiento popular, a través de una masiva protesta que logre expulsar el mal de Venezuela, expulsar esta narcodictadura chavista, este dragón rojo que llegó al poder y pretende someter a todos los que viven en Venezuela. Pero Dios existe y no se ha olvidado de Venezuela, eso se los puedo asegurar, amigos y amigas a quienes me escuchan. La escasez de alimentos y la hiperinflación también está enfureciendo a las ya desmoralizadas Fuerzas Armadas y a la policía, y llevando a más casos de insubordinación y a deserciones. Hemos visto ya como en esta primera semana de marzo se ha visto en los principales titulares impresos y digitales de Venezuela, bueno, los que quedan libres, que no pertenecen al gobierno ya, cómo la insubordinación se encuentra a la orden del día, cómo las traiciones de los militares que conforman la Fuerza Armada están a la puerta. No creo que puedan dormir tranquilos Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Cilia Flores y compañía, puesto que saben que en cualquier momento les llega su hora. Ya el tiempo del mal llegó. Dentro de poco tiempo, no me queda la menor duda, comenzaremos a ver el cambio en Venezuela. La escasez de alimentos y la hiperinflación es algo que toca a todos los sectores sociales, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, a la sociedad civil. Nadie puede escapar de esto. Marco Rubio inclusive hace pocas semanas señaló que la historia recuerda que los déspotas como Nicolás Maduro rara vez ceden el poder dictatorial voluntariamente, así como la clase opositora política de Venezuela ha intentado infructuosamente lograr que Nicolás Maduro ceda en su ambición de más poder, puesto que eso sí lo tenemos claro. Esta gente que hoy gobierna Venezuela están enfermos de poder y creo que eso los llevará a la perdición, a la ruina. Arriesgan hasta la vida en su enfermedad de poder porque están enfermos de poder. La vía más estable y pacífica para Venezuela, de acuerdo al senador Marco Rubio, consiste en un frente unido de militares y desafectos dentro del gobierno con apoyo popular, que saque del poder a Maduro y a su círculo,
a esto aspira Marco Rubio. A esa salida debe seguir un gobierno de transición. Bueno, en esto sí no tengo dudas. Sí tengo dudas con respecto a que la salida del gobierno pueda ser a través de una intervención militar interna, puesto que ya existen muchos militares del alto mando que se encuentran ya acusados de muchos delitos, a quienes se les señala de haber incumplido acuerdos de derechos humanos internacionales, y se les acusa también de haber infringido leyes de nuestra nación. Entonces, eso lo veo muy difícil. Además de que existen también los militares que comandan tropas. Hay muchos que se están enriqueciendo a través de la corrupción. Hay muchos de ellos a los cuales no les falta la comida. Debido a estos mismos favores y beneficios que reciben de algunos empresarios y de la mayoría de los comerciantes, quienes quieren evitar que alguno de estos militares les ponga el pie encima, puesto que sabemos que las autoridades venezolanas son unas autoridades abusadoras, en realidad, no son autoridades que cuidan o que protegen. También Marco Rubio señala que luego de esa intervención interna, que para ellos es lo ideal, y me refiero al Estado norteamericano, puesto que Marco Rubio aquí habla también con intereses de quien lo abrigó, de la nación que lo abrigó, puesto que el Marco Rubio su origen es un origen cubano, pero los Estados Unidos hoy en día es a quien le debe todo. Bueno, prosigamos con lo que comentábamos. ¿Cuál es la visión de Marco Rubio, este gran senador de los Estados Unidos que está ayudando y está haciendo tanto por ayudar a Venezuela? Él indica que luego de esto lo ideal sería un gobierno de transición. Eso sí estoy de acuerdo, y eso sí no me queda la menor duda de que va a suceder, de que en Venezuela habrá un gobierno de transición, porque la oposición va a ser gobierno. Tal vez en un inicio el gobierno de transición pueda estar integrado por algunas figuras que pertenecieron al chavismo, mejor dicho, al chavismo light, aquellos que no están acusados de corrupción, aquellos que no están acusados de violaciones de derechos humanos. Y habla también acerca de la restauración de la democracia constitucional. Sé que eso va a suceder. Estados Unidos y sus países aliados deben suministrar alimentos y medicinas y otra ayuda humanitaria al pueblo venezolano y un alivio rápido a la mal dirigida economía venezolana. Sé que inmediatamente luego de un cambio, Venezuela puede ser un paraíso, y lo podemos ver así los que aún se encuentran en esta amada nación. Puesto que si ponemos atención, vemos que la economía de Venezuela, si bien se encuentra peor que la economía de un país en guerra, la estructura no ha sido dañada, es decir, no ha sido destruida en su totalidad. Y me refiero a los puertos, aeropuertos, carreteras. Nuestras necesidades son tan básicas que nos traen suficientes alimentos, suficientes medicinas para todos y a un buen precio. Y Venezuela, quienes están aquí hoy en día, podrían ver a Venezuela como un paraíso, porque hace tanto que nos tienen sometidos a un castigo, no sé por qué, y me refiero a este gobierno que pretende castigar a la población con desabastecimiento, con falta de comidas y con falta de alimentos. Es verdaderamente cruel. Mientras Maduro busca la reelección en unos comicios en mayo con el plus de los consejos legislativos y municipales, porque ellos pretenden adueñarse de todo, aunque ya se sienten dueños. Por eso les digo, se encuentran enfermos de poder. A los que
por supuesto, Washington se opone y sus aliados, que son más de 50 países. Estados Unidos analiza sanciones que apuntan al vital sector petrolero. Algunas medidas podrían aplicarse antes de la votación y otras podrían ser impuestas después. Un funcionario cercano a las deliberaciones internas del gobierno de los Estados Unidos sobre la política venezolana y que habló bajo condición de anonimato, no descartó una eventual prohibición a gran escala de las exportaciones de crudo de Venezuela a la nación norteamericana como parte de sanciones más duras. Aún no ha sido tomada una decisión y cualquier acción de Washington tomaría en cuenta el daño potencial a los ciudadanos venezolanos que ya sufren de escasez de alimentos e hiperinflación. Y también esto podría afectar a los países vecinos, así como el impacto en la industria petrolera y en los consumidores estadounidenses. Recordemos que Venezuela provee 700.000 barriles diarios de petróleo a los Estados Unidos, a sus refinerías. El gobierno del presidente Donald Trump también está considerando posibles sanciones adicionales contra figuras y políticos de alto nivel, incluyendo Diosdado Cabello, sin dejar de mencionar que ya Marco Rubio, senador norteamericano, había indicado que sobre Diosdado Cabello se estaban estudiando aplicar, pero sanciones judiciales. Esto quiere decir llevarlo a juicio para posteriormente obtener una sentencia y él pueda pasar el resto de sus días en una cárcel federal, una cárcel de los Estados Unidos. Estoy seguro que muchas personas sueñan con esto. Amigos, los invito a que tengan confianza en el futuro. Para los que están en Venezuela, sé que la situación en Venezuela es difícil, pero sí vamos a salir de esta. Venezuela no es Cuba. La verdad, Venezuela en este momento se encuentra peor que Cuba. El sueldo mínimo en Cuba es superior a los $20 mensual. El de Venezuela en este momento no llega a los $3. Somos un escenario geográfico humano completamente distinto y una variable de peso y que es de primera importancia es que son diferentes épocas.